Buenas noticias, estimados compañeros, amigos de Latinoamérica y de otras partes del mundo que viven en España. Parece ser que el gobierno de España aprobará en las próximas horas una iniciativa, un decreto que permitirá que todas las personas que han emigrado en España puedan conseguir un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo este año 2026, mediante la regularización masiva que el gobierno pretende aprobar. En este video te comentaremos qué puede contener esta regularización masiva, a quiénes afecta y qué documentos serán necesarios para solicitar este permiso de residencia. En primer lugar, tenemos que mencionar que la regularización masiva que el gobierno de España pretende aprobar en las próximas horas va a permitir que 500,000 de personas inmigrantes que están en España puedan conseguir un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo. Y la pregunta es, ¿a quiénes va a beneficiar? En primer lugar, de aprobarse este Real Decreto, beneficiaría a todas las personas inmigrantes que están en España sin papeles hasta el 31 de diciembre del 2025. Segundo, también se está estableciendo que para poder solicitar este permiso de residencia vía regularización masiva 2026, la solicitud, al momento de presentar dicha solicitud, la persona extranjera debe haber permanecido en España mínimo 5 meses a la presentación de dicha solicitud. Otro requisito que es muy importante es presentar el certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente traducido al castellano y con la apostilla de La Haya. Ahora, ¿cómo acreditar la permanencia mínima de 5 meses en España? Pues bien, los documentos que son imprescindibles ir preparando y reuniendo son, primero, el pasaporte, en el cual consta el registro de entrada en territorio español. Segundo, el empadronamiento histórico individual. Luego, el contrato de alquiler, donde la persona esté alojándose. Algunas citas médicas, ya sea en la sanidad pública, en la sanidad privada, certificados de matrículas, en algunos centros de estudio donde la persona durante su permanencia en España haya estudiado, si tiene los recibos de pago, por ejemplo, en el gimnasio, boletas de pago de compras, ventas en los supermercados, el bono transporte o el servicio de uso de transporte público, un carnet de biblioteca, cualquier documento realmente que acredite que la persona ha permanecido en España. Los documentos que les estoy comentando no es una lista cerrada, no es que hay que cumplir el empadronamiento, el carnet de biblioteca, el bono de transporte, no. Es
un cúmulo de documentos que acrediten, pero no es una lista cerrada. ¿De acuerdo? Lo importante es dejarle claro a la administración pública, en este caso la Oficina de Extranjería, que al momento de presentar la solicitud de residencia por regularización masiva, la persona ha estado viviendo en España mínimo 5 meses y la fecha de corte es hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Vale? Ahora, tenemos que comentar también otras posibilidades que se están barajando y que debo aclarar. Al momento en que estamos filmando este video, el gobierno aún no ha aprobado este Real Decreto, pero existe mucho consenso de que dicho Real Decreto sea aprobado y beneficie a todas las personas inmigrantes que están en España. Entonces, el contenido de este Real Decreto también va a establecer o podría establecer que al momento de que la persona interesada en solicitar un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo vía regularización masiva 2026, al momento de presentar dicha solicitud ante la Oficina de Extranjería, va a tener una consecuencia positiva para las personas inmigrantes que están sin papeles, en el sentido que se van a paralizar todas las órdenes de expulsión que tenga la persona que está sin papeles en España. ¿De acuerdo? Con la sola presentación de la solicitud de la residencia por regularización masiva ante la Oficina de Extranjería. Ahora, vayamos un poco más. Se presentó la solicitud ante la Oficina de Extranjería y una vez que la Oficina de Extranjería admita a trámite dicha solicitud, entonces se va a establecer que la persona extranjera tenga de forma provisional dos cosas: un permiso de residencia y un permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia en cualquier ámbito del territorio español. Es decir, no hay que esperar que la Oficina de Extranjería emita la resolución definitiva que resuelve dicho trámite para tener ya la residencia y un permiso de trabajo. Pero como repito y hacemos hincapié en el despacho jurídico Ciesari y Asociados, este permiso de residencia y este permiso de trabajo será con carácter provisional con la sola admisión a trámite de la solicitud ante la Oficina de Extranjería. Ahora, una vez que la Oficina de Extranjería haya determinado que la persona extranjera cumple el tiempo de permanencia mínimo de estar en España, viviendo en España, con o sin papeles, pero en este caso, sin papeles, son 5 meses. Y la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2025. Entonces, y si aparte corroboran que esta persona no tiene antecedentes penales en su país de origen y obviamente menos en el territorio español, entonces se le concederá de forma definitiva el permiso de residencia y el permiso de trabajo que fue otorgado de forma provisional previamente.
Hasta aquí es lo que se está manejando en los medios informativos oficiales. Ahora, lo que voy a exponer a continuación es un conjunto de posibles sucesos que pueden ocurrir tomando en cuenta la experiencia que sucedió con la residencia Dana. Haciendo un paréntesis, la residencia Dana fue un fenómeno climatológico que afectó a varias comunidades en España, como por ejemplo la comunidad valenciana, en donde las personas que acreditaban que habían vivido en algún pueblo de la comunidad valenciana y que había sido afectado por el fenómeno climatológico Dana, entonces el gobierno autorizó que todas estas personas extranjeras se les conceda un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo. ¿Y por qué es importante tomarlo como referencia? Por una sencilla razón. Si bien es cierto, aún no se ha aprobado el Real Decreto que aprueba la regularización masiva. Y segundo, tampoco sabemos cómo se va a llevar a cabo dicha regularización. Por lo tanto, sugerimos tomarlo con calma, pero ir reuniendo los documentos que hemos mencionado durante este video. Es que, por ejemplo, ¿qué ocurrió en la residencia Dana? Que es el nombre que se le concedió a la residencia que muchas personas que habían sido afectadas por este fenómeno climatológico obtenían este tipo de residencia. Bueno, sucedía lo siguiente. En la residencia Dana, todas las personas con acreditar, con el certificado de empadronamiento, que habían vivido en un pueblo que había sido afectado por este fenómeno climatológico, obtenía un permiso de residencia. Vale, eso es para las personas que no habían iniciado ningún tipo de trámite. Y la pregunta era, ¿y ahora qué pasó con aquellas personas que tenían ya un trámite iniciado ante la Oficina de Extranjería, por ejemplo, de Valencia, y que al mismo tiempo el pueblo en el cual vivían había sido afectado por la Dana, por este fenómeno climatológico? Entonces se resolvió lo siguiente, que estas personas, no obstante, hubieran pedido, por ejemplo, una prórroga de visa de estudiante o una modificación de una visa de estudiante a un permiso de residencia con permiso de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, o habían pedido una residencia española por arraigo, la Oficina de Extranjería, en este caso de Valencia, determinó que a este grupo de personas, por el solo hecho de ya haber vivido en un pueblo afectado por la Dana, entonces todas estas solicitudes de residencia que estaban en trámite iban a ser aprobadas sí o sí, con independencia de si cumplían o no cumplían los requisitos. Por ejemplo, si una persona estaba pidiendo un arraigo social para trabajar en una empresa y dicha empresa no contaba con la solvencia económica, entonces igual se lo aprobaban. O por ejemplo, si un chico estaba pidiendo una prórroga de visa de estudiante para estudiar su segundo año, en el supuesto caso que los estudios duraran 2 años, y por ejemplo no aportaba el certificado de matrícula o no aportaba, por ejemplo, el certificado de haber aprobado el curso anterior, igual le aprobaban la residencia. Y haciendo hincapié, miren la diferencia, aprobaban con residencia. Es decir, por ejemplo, un chico que estaba con visa de estudiante y pedía la prórroga a otra visa de estudiante, que como sabemos, las visas de estudiantes son solo estancias
pero no son permisos de residencia y por lo tanto no cuentan para solicitar la nacionalidad española después, se determinó que estas personas, aunque estuvieran pidiendo una prórroga de visa estudiante o aunque no cumplieran algún requisito para otorgarle la prórroga de visa estudiante, igual ya les daban un permiso de residencia, es decir, de estancia, directo les daban una residencia que sí conta para obtener luego la nacionalidad española. Entonces, hago este comentario, ¿por qué? Porque ya se está comentando en los pasillos de los colegios de abogados que si el gobierno aprueba este Real Decreto que permite que todas las personas que se encuentran en España tengan un permiso de residencia, entonces beneficie no solo a aquellas personas que a día de hoy no han iniciado ningún tipo de trámite ante la oficina de extranjería, sino también que puede beneficiar a aquellas personas cuyos trámites de visas de estudiante o de residencia, ya sea vía arraigo o vía modificación, puedan obtener un permiso de residencia, incluso aunque no cumplan uno que otro requisito de dichas autorizaciones. ¿Por qué? Porque eso ya ocurrió con la residencia DANA. Y si esto lo aplicaran con esta regularización masiva, va a ser estupendo, puesto que técnicamente solamente es acreditar haber permanecido en España mínimo 5 meses hasta el 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales y acreditar obviamente con los documentos de haber permanecido en España para obtener ya un permiso de residencia. Es decir, un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo. Con independencia, si la persona a día de hoy no presentó o no inició ningún trámite ante la oficina de extranjería, o si ya lo inició, pero digamos le falta o piensa que puede que se lo aprueben, que no se lo aprueben, porque puede ser que un requisito no lo vaya a cumplir. Entonces, si se aplicara el mismo criterio como fue con la residencia DANA, entonces esta residencia por regularización masiva ya estaría técnicamente aprobada, con independencia, como repito, si se cumple o no se cumple algún requisito del trámite que la persona inició con anterioridad. Pero vamos a esperar con calma. Pero sería genial si durante el desarrollo de este Real Decreto, que aún no ha sido aprobado, se estableciera eso. Básicamente todas las personas que se encuentran en España tendrían un permiso de residencia y un permiso de trabajo. Ahora, una vez concedido el permiso de residencia y el permiso de trabajo, la duración será de 1 año. El permiso de trabajo posiblemente va a ser para trabajar por cuenta propia mediante un contrato de trabajo ante una empresa española en cualquier ámbito del territorio español o por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio. Y al término de ese año de residencia se puede modificar a un permiso de residencia regular que establece el reglamento de extranjería, que será un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia o un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena vía regularización masiva. Así que chicos, estaremos atentos a que y confiemos que el gobierno apruebe pronto este Real Decreto y estaremos informándoles. Y por otro lado, si desean más información, pueden visitar nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos sus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo
Y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.